Buenas tardes. En esta primera clase de endocrinología vamos a hablar de generalidades del sistema endocrino. Fundamentalmente esto lo vamos a ver a través de este video, y en la clase que veremos vía Zoom, o sea la clase sincrónica, allí vamos a hablar de la hipófisis, del hipotálamo, ¿sí? De la interacción, en la íntima relación que existe entre ambas, entre hipotálamo e hipófisis, y analizaremos de manera breve las características de cada uno de los ejes endocrinos. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver la interacción entre tres sistemas, ¿sí? Sabemos que los tejidos especializados del organismo necesitan funcionar de manera integrada. ¿De qué manera lo hacen? Esa integración se logra a través de la interacción de tres sistemas. El sistema nervioso central, que establece una red química entre el cerebro y los tejidos. El sistema endocrino, que utiliza como mensajeros químicos a las hormonas. Y el sistema inmunitario, ¿sí?, que está relacionado, como ustedes ya saben, con la respuesta inmune, cuyos mediadores son las citoquinas. Esta interacción entre los tres sistemas dio lugar a la disciplina que se llama neuroinmunoendocrinología, que ha sido muy estudiada en los últimos años. Esta diapositiva ilustra justamente lo que mencionamos anteriormente, la relación que existe entre el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino. La interleuquina 1, que es una representante del sistema inmune, se libera, entre otros sitios, a nivel del hipotálamo. Esta interleuquina 1 es capaz de regular la secreción hipotalámica de la hormona LHRH, que es la encargada de impactar en hipófisis y estimular la liberación de las gonadotrofinas LH y FSH. Esta acción inhibitoria de interleuquina 1 sobre el LHRH hipotalámico puede ser ejercida de manera directa o a través de mediadores presentes en el sistema nervioso central. Uno de ellos podría ser estimulando al sistema opioide, los cuales a su vez inhiben la liberación del LHRH. Otra forma de inhibir la liberación hipotalámica del LHRH es a través de la inhibición del óxido nítrico. Es ampliamente conocido que el óxido nítrico per se estimula la liberación hipotalámica del LHRH. Y otra forma también indirecta o mediada de la interleuquina 1 de inhibir la liberación del LHRH es a través de la inhibición del sistema de aminoácidos excitatorios. El sistema de aminoácidos excitatorios está compuesto por el ácido glutámico y el ácido aspartico, los cuales también es ampliamente conocido, son capaces de estimular la liberación del LHRH a nivel hipotalámico. De esta manera entonces podemos ver cómo estos tres sistemas interaccionan. Nos preguntamos ahora, ¿qué es una hormona? La palabra hormona proviene del griego y significa estimular. Ahora bien, ¿cómo se define una hormona? Fíjense que cuando hablamos de hormona, concepto de hormona, se dice que puede ser cualquier sustancia que liberada por una célula actúa sobre otra célula. Ahora, ¿dónde tiene que estar esa otra célula? Puede estar cercana, puede estar lejana, ¿sí? Y esto es independiente de su origen y de su vía de transporte. Ahora veremos qué quiere decir esto. Aquí vemos cómo se pueden relacionar las células secretoras de hormonas con las células efectoras. En el primer caso, donde hablamos de acción autócrina, vemos que la célula secretora es capaz de producir una hormona, la cual es liberada al líquido intersticial y la misma va a actuar sobre la misma célula efectora, ¿sí? Este mecanismo lo que permite es la autorregulación, ¿sí?, de las funciones celulares, conformando un claro ejemplo de retroalimentación. En el segundo caso es la acción parácrina, donde la célula secretora de hormonas, que es la que está ubicada en la zona central, es capaz de ser liberada al líquido intersticial y de allí ser enviada hacia las células efectoras que están medianamente cercanas a ella. En el caso de la acción endocrina, las células secretoras liberan las hormonas a sangre, es decir que en este caso las hormonas viajan a largas distancias hasta llegar a su célula efectora, ¿sí?, o su glándula o órgano blanco. Esto es lo que se denomina entonces la acción endocrina. Analizamos ahora el concepto de neurohormona y neurosecreción.
Estos dos conceptos son sumamente importantes en la disciplina denominada neuroendocrinología, es decir, relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Analizamos la figura que tenemos a la derecha de la diapositiva y vemos que en la parte central hay una neurona grande, ¿sí?, importante, productora de LHRH. Esta neurona se denomina neurona peptidérgica porque sus productos de secreción son siempre péptidos. Estos están situados a nivel hipotalámico y son las neuronas encargadas de producir las hormonas hipotalámicas que van a impactar sobre hipófisis para que esta hipófisis anterior segregue los distintos tipos de hormonas. En este caso yo les puse una neurona peptidérgica productora de GnRH o LHRH, que produce entonces, en este caso particular, el neuropéptido, este en cuestión, que es un decapéptido, ¿sí? Entonces, el producto de secreción de esta célula, o sea, de esta neurona, se denomina neurohormona. Esta neurohormona es liberada a sangre, en este caso el capilar en la eminencia media, y a través del sistema porta, esta neurohormona va a llegar a la hipófisis y va a impactar sobre ella, provocando la liberación de LH y de FSH. Es importante tener en cuenta además que estas neuronas peptidérgicas que llevan a cabo este proceso que se denomina neurosecreción están siendo moduladas por neuronas que actúan sobre ellas y que liberan neurotransmisores que lo que hacen es regular la liberación de la neurohormona. Por ejemplo, tenemos graficado ahí una son neuronas productoras de neurotransmisores, ¿sí?, que pueden regular la liberación de GnRH. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? Son múltiples. Las funciones del sistema endocrino son muchísimas y están encargadas de mantener la homeostasis. Dentro de ellas podemos encontrar la constancia del medio interno. Y en este sentido, algunas de estas hormonas ustedes ya las han estudiado cuando estudiamos riñón. Por ejemplo, la hormona antidiurética, la aldosterona, el péptido adrenal natriurético. Agregaremos en este tramo de estudio de endocrinología la hormona paratiroidea y la calcitonina. Otras de las funciones del sistema endocrino son las respuestas adaptativas a situaciones de alarma, es decir, las respuestas adaptativas al estrés, el cortisol, hormona, ¿sí?, por excelencia del estrés, las catecolaminas también, la antidiurética, la aldosterona, el glucagón, la ACTH, ¿sí? Otras de las funciones son la utilización y almacenamiento de energía, donde veremos particularmente y en profundidad la acción de la insulina y del glucagón, ¿sí?, en el estado de ayuno y en el estado posabsortivo, las hormonas tiroideas, la leptina, el cortisol y el neuropéptido Y. Luego, crecimiento y desarrollo. Cuando estudiemos hormona de crecimiento, veremos su participación sumamente importante en estos procesos. También la importancia de las hormonas tiroideas, de la insulina y de los esteroides sexuales. Y otra de las funciones es la participación del sistema endocrino, obviamente en la reproducción, a través de la producción de las hormonas luteinizantes, folículo estimulante, prolactina y esteroides sexuales. Además de las clásicas glándulas endócrinas que vamos a estudiar a lo largo de todo este módulo, de esta unidad temática, existen algunos tejidos endocrinos llamados no clásicos. Uno de ellos es el hígado. A nivel del hígado se produce el IGF-1, o sea, el factor de crecimiento insulinosímil, que media la acción de la hormona de crecimiento, la producción de la 25 vitamina D. A nivel del riñón, la forma dihidroxilada de la vitamina D3, que es la 1,25 vitamina D3, el corazón como un tejido endocrino no clásico con la capacidad de producir péptido adrenal natriurético y el adiposo con la capacidad de producir la hormona leptina. O sea que todos estos son capaces de producir hormonas, aunque no son las clásicas glándulas endocrinas que todos conocemos. Aquí vemos la clasificación de las hormonas. Hay distintas clasificaciones. Yo voy a mencionar la que está relacionada con la estructura química. Según esta, las dividimos o las clasificamos en aminas,
o sea, como su nombre le indica, derivados de aminoácidos. Entre ellas podemos citar las hormonas producidas por la tiroides, la tiroxina T4, la triiodotironina T3. Los péptidos, dentro de ellos los oligopéptidos, que son péptidos chiquitos, o sea, con menos de 20 aminoácidos, y los polipéptidos, que son ya más grandes, constituidos entre 20 a 50 aminoácidos. Las hormonas de naturaleza proteica, como la somatotrofina u hormona de crecimiento o GH, la prolactina, la lactógeno placentaria o HPL. Las glucoproteínas, como la hormona luteinizante o LH, la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona tiroestimulante o TSH. Luego tenemos las de naturaleza esteroides, que son derivadas del colesterol, y entre ellas podemos citar las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, las hormonas producidas por las glándulas suprarrenales y la vitamina D. Y también podemos hablar de los derivados de ácidos grasos, como prostaglandinas y tromboxanos, que pueden actuar como hormonas. Con respecto a las hormonas proteicas, como ustedes ya saben, la síntesis es igual a la de cualquier proteína, o sea que se inicia en el retículo endoplásmico, ¿sí?, donde se sintetiza la preprohormona. Luego esta avanza a través del retículo, ¿sí?, donde se pierde el péptido señal, formándose entonces lo que se denomina prohormona, la cual es transportada por una vesícula hacia el complejo de Golgi. Allí es transportado por el Golgi hasta ser incluido en una vesícula secretoria, donde por acción de distintas enzimas se obtiene la hormona activa, un fragmento de péptidos, los cuales son liberados ante una señal específica, ¿sí?, liberándose entonces así los fragmentos peptídicos y la hormona, ¿sí?, que es la que va a atravesar el capilar y por vía sanguínea se va a trasladar hacia el tejido u órgano blanco. Con respecto a las hormonas de naturaleza esteroide, estas son sintetizadas a partir del colesterol, ¿sí?, que proviene del ciclopentano peridrofenantreno. Este colesterol va a sufrir una serie de modificaciones en su estructura hasta obtenerse la hormona determinada. Para ello es necesario que existan en cada uno de estos tejidos, como veremos en otras clases, las enzimas adecuadas que permitan la transformación de esta estructura de base. Dentro de estas hormonas podemos encontrar las hormonas producidas en la corteza adrenal, como por ejemplo la aldosterona y el cortisol, y las hormonas producidas en el ovario, como el estradiol, y también, aquí no se incluyen, pero las hormonas producidas en el testículo, como por ejemplo la testosterona. ¿Cómo se transportan las hormonas? El transporte de hormonas también va a depender de la naturaleza química de las mismas. Las hormonas esteroides, o sea, las derivadas del colesterol, como las hormonas tiroideas, se circulan unidas a proteínas transportadoras y una pequeña fracción lo hace de manera libre. En cuanto a las hormonas proteicas, todas ellas lo hacen de manera libre, salvo la hormona de crecimiento que tiene proteínas transportadoras. Para el caso de las hormonas que circulan unidas a proteínas transportadoras, que como dijimos son las hormonas esteroides y las hormonas tiroideas, ¿sí?, el objeto de estar unidas a proteínas transportadoras es hacerlas solubles. ¿Por qué? Porque son sustancias de naturaleza lipoide, ¿sí?, que si no estuviesen unidas a estas proteínas sería muy difícil que puedan circular en sangre. Por otra parte, el hecho de estar unido a estas proteínas constituye una forma de reserva o de depósito de hormona. Esto significa que también al estar unidas a las proteínas transportadas le prolonga la vida media. ¿Por qué? Porque al estar unidas a estas proteínas no pueden ser metabolizadas. La fracción de hormona libre, que es una fracción, como veremos más adelante, sumamente pequeña, es un porcentaje muy bajo que circula en forma libre, constituye lo que llamamos la fracción biológicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que es la fracción de hormona que llega al tejido blanco, se une a su receptor específico y ejerce su efecto biológico. Bueno, en este esquema se presenta un mecanismo general del funcionamiento del sistema endocrino. Las glándulas endocrinas van a responder a distintos estímulos, como se menciona aquí, que pueden ser de distintos tipos, nerviosos, metabólicos, químicos y físicos, liberando hormonas.
Esta hormona sí puede dirigirse a circulación general, a circulación especial, como es por ejemplo la circulación que existe en el sistema porta-hipofisario, o al líquido intersticial. Como dijimos anteriormente, si sale a circulación, puede hacerlo en su mayor proporción unido a un transportador específico y una pequeña fracción lo hace en forma libre y se va a dirigir al tejido diana, donde se une a su receptor y ejerce su efecto. Por otra parte, la hormona también debe ser metabolizada. El sitio más importante de metabolización de las hormonas es el hígado, ¿sí? Allí se metabolizan prácticamente todas las hormonas, donde pueden sufrir una conjugación con ácido glucurónico y sulfúrico, ¿sí? Y después se eliminan por bilis o por la orina. Y también hay algunas hormonas peptídicas y parte de hormonas esteroides libres que se filtran a nivel del glomérulo y se eliminan directamente por la orina. Un aspecto importante con respecto a la secreción hormonal es que éstas se secretan de manera pulsátil o episódica y poseen ritmos. Estos dos aspectos hay que tenerlos en cuenta muchas veces al evaluar, ¿sí?, los niveles circulantes de hormonas en los pacientes. Esto lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, las dos características: secreción pulsátil o episódica y presencia de ritmos. Entonces, en relación a lo que dijimos anteriormente, vemos que todas las hormonas y las neurohormonas, como por ejemplo las producidas en hipotálamo, sí se sintetizan y se liberan con una amplitud y frecuencia característica y con un ritmo determinado. En esta diapositiva lo que se muestra es la liberación pulsátil de GnRH o de LHRH en el hipotálamo, donde se ve perfectamente, ¿sí?, la pulsatilidad. Se ve una pulsatilidad muy marcada, y cambios en la amplitud y la frecuencia de esos pulsos. Si hablamos ahora de ritmos, sabemos que los ritmos se determinan según el tiempo transcurrido entre los episodios secretorios. Así tenemos el ritmo ultradiano, que dura menos de 24 horas, que es una secreción discontinua en forma de pulsos, ¿sí?, con una determinada frecuencia y una determinada amplitud. Se considera de origen endógeno, ¿sí?, porque no se ha encontrado ningún factor del medio ambiente que lo genere, ¿sí? En tanto que el ritmo de tipo circadiano, que dura 24 horas y que implica cambios en la secreción a lo largo del día, es considerado un ritmo de origen exógeno, ¿sí?, porque sí está condicionado por factores externos. Por ejemplo, tenemos el ciclo vigilia-sueño, el ciclo luz-oscuridad. El infradiano, que es mayor a 24 horas y menor a un año, el circoral, que dura alrededor de 60 minutos, y entre otros tenemos el circanual, o sea, cercano al año, o también llamados estacionales. Esto se da en las especies reproductoras estacionales, ¿sí? En este caso, los animales de reproducción estacionales se aparean en determinado momento del año. ¿Para qué? Para que las crías, ¿sí?, nazcan en un momento adecuado, ¿sí?, según la estación del año, que favorezca la supervivencia de la especie. Vemos ahora algunos ejemplos y aquí se representa el ritmo ultradiano y circoral de la secreción de GnRH o LHRH. Como vemos en la diapositiva, ¿sí?, hay pulsos de secreción, lo cual nos está hablando de un ritmo ultradiano, y cada pulso se da cada hora. Por eso decimos que el GnRH tiene una secreción, un ritmo ultradiano y circoral. Aquí se presentan los ritmos circadianos del LH en una niña durante la pubertad. Si ustedes observan bien, tenemos niveles bajos de LH, ¿sí?, durante el día, y estos se elevan durante la noche, pero además de elevarse, ¿sí?, aparece una secreción pulsátil. Es decir, que acá tenemos combinados un ritmo circadiano que nos muestra niveles bajos durante el día y niveles más altos durante la noche, combinados con un ritmo ultradiano, es decir, con la aparición de pulsatilidad durante la noche. Esto es característico, y lo vamos a ver cuando estudiemos pubertad, característico del inicio de la pubertad, es decir, la aparición de pulsos, o sea, de un ritmo ultradiano de secreción de LH durante la noche. O sea que, como vemos, puede haber combinaciones de ritmos, ¿sí?, ritmo circadiano y ritmo ultradiano.
En este caso se representa el ritmo circadiano de ACTH y de cortisol. Nos vamos a detener más en el de cortisol, donde vemos que durante las primeras horas de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, se observan, o sea, antes del despertar, se observan los niveles máximos de cortisol, los cuales se modifican durante el resto del día. Vemos un nuevo pico a las 16 horas, ¿sí? Y posteriormente un descenso significativo entre las 22 y las 24 horas, configurando entonces un ritmo circadiano, y fíjense que acá está influyendo el sueño y la vigilia. Esto lo vemos ahora como ejemplo y lo veremos en detalle cuando hablemos de secreción de cortisol y estudiemos la glándula suprarrenal. Y aquí tenemos el ciclo sexual femenino, que es un característico ejemplo de ritmo infradiano, mayor de 24 horas y menor a un año. O sea, es un ciclo sexual femenino que dura 28 días, configurando un ritmo de tipo infradiano. Bueno, y aquí hacemos un correlato clínico respecto a lo que vimos de ritmo. Fíjense, un paciente con enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing, sí, es la presencia de un tumor hipofisario productor de ACTH que lleva a niveles elevados de cortisol. Bueno, en este caso el cortisol, que fue el ejemplo que vimos con sus variaciones a lo largo del día, bueno, estas variaciones no se observan, ¿sí? Estos pacientes tienen niveles elevados de cortisol que se mantienen a lo largo del día de esa manera, o sea, elevados. Se pierde ese ritmo característico de valores elevados durante las primeras horas de la mañana, pequeño pico alrededor de las 16 de la tarde y valores bajos a la noche. Bueno, no se observa esto, se observa directamente una secreción importante, o sea, elevada por encima de los valores normales de secreción de cortisol. Otro ejemplo es un niño con pubertad retrasada, es decir, un niño con pubertad retrasada, lo que no voy a ver, lo que no voy a observar, es el ritmo ultradiano de LH durante la noche, es decir, la pulsatilidad nocturna que caracteriza a la llegada de la pubertad no va a estar presente en un niño con pubertad retrasada. Y para ilustrarlo con un ejemplo, en los dos paneles inferiores se ve hacia la izquierda la secreción normal de cortisol, ¿sí? Con esas características que dijimos a lo largo del día, y en la diapositiva de la derecha tenemos un paciente con enfermedad de Cushing donde se ve claramente que el ritmo se ha perdido, o sea, se mantiene la presencia de los pulsos, pero, o sea, la secreción sigue siendo pulsátil, pero el ritmo ha desaparecido. Aquí tenemos dos ejemplos que nos ilustran la importancia de los ritmos de las hormonas. Un ejemplo es el horario de toma de muestra de la hormona. Por ejemplo, para un paciente que yo tengo que evaluar los niveles de prolactina, la prolactina tiene un ritmo circadiano muy semejante al del cortisol. Por lo tanto, la prolactina hay que tomarla con 2 horas de vigilia, ¿sí? Si se va a sacar a las 8 o las 9 de la mañana, que es lo que generalmente pide el médico, es importante que el paciente tenga 2 horas de vigilia, ¿sí? O sea, alejado del sueño, ¿no es cierto?, para no encontrar esa elevación característica en las primeras horas de la mañana, o sea, después del despertar o últimas horas del sueño, ¿sí? Entonces tener en cuenta eso y tener en cuenta además que el individuo debe estar en reposo porque es una hormona del estrés. Para el cortisol ocurre algo semejante, los ritmos son parecidos. Otro caso donde es importante tener en cuenta el ritmo es cuando uno va a administrar un análogo de GnRH, es decir, una droga que tiene una estructura similar a la de GnRH y que va a actuar como tal. Esto ocurre, por ejemplo, con niños que tienen pubertad retrasada. Muchas veces se administra un análogo de GnRH para inducir la activación del eje reproductor. Entonces, recordemos que el GnRH tiene un ritmo ultradiano y circaoral. De manera que si yo lo voy a administrar, que generalmente esto se hace con una bomba de infusión, esa bomba de infusión tiene que estar calibrada para que le administre al individuo un pulso cada 1 hora, ¿sí? O sea que configure el ritmo ultradiano fisiológico.